Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la doctora Denise Dresser. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Una larga trayectoria, editorialista, columnista, Premio Nacional de Periodismo. Te vemos, te escuchamos, te leemos, pero además tuiteas. Además de todo. He aprendido a tuitear. No lo hacía con frecuencia y de pronto vi que era un instrumento tan poderoso. Tengo 750,000 followers en Twitter y es una manera de enviarle a la gente mis artículos, mis opiniones, vincularla con otros temas, con otras personas que están escribiendo. Siento que es una gran herramienta de difusión y de acercamiento a mis lectores y a quienes les interesa lo que hago. Efectiva en la participación ciudadana, o sea, a lo mejor no en comparación con otros países donde a raíz del uso de las redes sociales se han desatado movimientos importantes, pero ¿efectiva aquí en nuestro país? Mira, yo hice un experimento. A mí se me fue el internet durante 3 días y como cualquier otro mexicano, pues llamé a Telmex Soluciona o Telcel, no, era Telmex, y no pasó nada y finalmente mandé un tweet que era una broma diciendo Telmex Soluciona, por favor ven a arreglar mi internet, este es mi número de queja, o que quieren otro artículo crítico contra Carlos Slim. Premio Nacional de Periodismo, por cierto. Sí, escribí un artículo sobre él que ganó el premio, pero pues causó un furor en las redes sociales, la mitad de la gente enojada, bautizándome Lady Telmex por haberme quejado y usar mi púlpito para amenazar a alguien. Y la otra mitad de quienes me apoyaron, seguramente lo hacían porque también tenían mal servicio de internet. En esta reflexión y en este ejercicio diario de leer y de escribir, ¿cuál es el área de divertimento de Denise Dresser? O sea, ¿con qué chiste se puede tuitear con Denise? Pues creo que sí tengo sentido del humor. Si te la tomaste muy bien. Sí, lo de Lady Telmex lo tomé con humor en vez de enojarme. Pero sí suelo ser seria sobre mi trabajo. De cuando en cuando escribo alguna columna chistosa, divertida, porque no hay que tomarse tan en serio. Y el humor es una forma, la ironía, el sarcasmo, son formas de ilustrar fenómenos políticos que muchas veces tienen más eficacia que un análisis hiperacadémico con 25 notas de pie de página. No sé si recuerdes que yo escribí un libro junto con Jorge Volpi que se llamó México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria, que era una versión satírica de un libro de texto. Fue un libro que se vendió muchísimo, que tenía ejercicios para el alumno, tenía encuestas, tenía pues una visión muy cáustica, pero muy realista del sistema político mexicano. Y yo siempre he insistido que ese libro debería ser un libro obligatorio en todas las primarias de México, porque enseña la verdad del país. En el Senado, en la Cámara de Diputados les vendría bien. Sí, y las formas de diversión, me encanta el cine, soy una ávida cinéfila y veo mucho cine documental, puedo ver casi cualquier cosa y la disfruto aunque sea mala. Creo que si no fuera politóloga me hubiera gustado ser crítica de cine o directora de cine. ¿Tanto así? Sí, pienso que el mejor trabajo del mundo es el de Anthony Lane, que es el crítico de cine de la revista The New Yorker. Entonces, me gustaría en algún momento de mi vida hacer una película, porque hay cosas que plasmar en este país que solo son inteligibles a través de la pantalla.
Ujú. ¿Cómo qué? ¿De qué sería la película? Ese es el gran secreto. Que aquí no vamos Exacto, que simplemente voy a decir que estoy trabajando en algo y que ojalá cuando salga mucha gente lo vea, pero sí estoy tratando de explotar esa otra beta que nunca había incursionado en ella, que es el cine documental. Pero también las charlas con mujeres, ¿no? Con gritos y susurros, ya estas 2 ediciones, que decías, en el segundo básicamente retraté a las mujeres que yo conocía, que me agradaban. No, en el primero. En el primero. En el primero. Y el segundo, mujeres que no conocía tanto. En el primero están todas mis amigas de entrañables de hace muchos años, Consuelo Saiza, Rosana Fuentes Beraín, Patricia Reyes Espíndola, Ana Olabuenaga, Eugenia León, personas que son imprescindibles para mí en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué imprescindibles? Pues porque creo que las mujeres nos necesitamos las unas a las otras y nos protegemos y nos impulsamos y nos escuchamos y compartimos el día a día los dragones contra los cuales uno pelea, las montañas que hay que escalar, el enemigo al que hay que confrontar, el amor y el desamor. Yo siempre he dicho, medio de broma y medio en serio, que las mujeres somos un mejor género. Hay mujeres en México espléndidas que han construido este país, que quizá muchas no tienen el reconocimiento que deberían, y yo asumo la causa de las mujeres como una causa mía perenne. Creo que uno tiene la responsabilidad y la obligación de ir pavimentando el camino para las que vienen detrás. O sea, yo estoy aquí hoy porque alguien hace 20 años peleó por mis derechos y yo estoy peleando por los derechos de mi hija Julia, de 17 años, pensando que ojalá ella enfrente menos escollos que las mujeres de mi generación. Y te haces esa reflexión de, o sea, a lo mejor en ese momento duro de la vida, que alguien ya pavimentó para ti, ¿cuál sería ese legado que tú vas a dejar? Que México, que la vida de las mujeres sea más como, más cercana a qué. Hay una frase de Rosario Castellanos que me gusta mucho cuando habla de mujeres que se salen del rebaño, mujeres que viven con mucha valentía, que se salen de los moldes convencionales, que no aceptan lo que la sociedad designa para ellas, que marchan al ritmo de su propio tambor, mujeres que van en contra de las convenciones de la época, que no se conforman con aquello que les han dicho que deben ser. En el libro Gritos y Susurros, Olga Sánchez Cordero dice cómo, pues en su época creciendo, le decían calladita te ves más bonita, y ojalá mi legado sea de muchos gritos, buenos gritos, gritos de equidad, gritos de democracia, gritos de justicia, gritos de indignación, gritos de aspirar a un país mejor y no conformarnos con menos. ¿Hay algún tema en el que seas medio pudorosa, que digas, y esto sí, mejor ni grito, ni susurro, mejor no digo nada? Pues mi vida privada, 2 años y medio, los últimos, que han sido terribles para mí, un divorcio muy complicado, un esposo que se lleva a mis hijos del país, luchando por el acceso a ellos, volverme por azares de la legislación canadiense la proveedora de todos, aunque no vivo con ellos. Porque él es canadiense. Sí, una época de mucho dolor, mucho dolor. Creo que en eso he sido más contenida, y a veces pienso que quizá no debería hacerlo porque hay mucho que las mujeres deberían o podrían aprender de mi experiencia. Por ejemplo, cuidar sus finanzas, nunca dejarlas en manos de un hombre. Sí, que parece que todos lo entendemos, pero no es así. Yo tengo un doctorado de Princeton y durante 15 años yo dejé que mi marido manejara las finanzas de la casa, con efectos terriblemente dramáticos para mi vida. Lecciones como que hay cosas que uno no debe aceptar, y tener la fuerza suficiente para levantarte e irte
cuando no eres apreciada o querida o apoyada, y saber que vas a poder estar sola y reinventarte y reinventar tu vida, sabiendo que hay mujeres y yo lo llamo el ejército Dresser, así como en Harry Potter Dumbledore, el mago, tenía Dumbledore's Army, o sea, el ejército de Dumbledore. Yo hablo del ejército Dresser. Hay como 50 personas en esa lista a quienes yo sé que si les hablara mañana para pedirles que participaran en una causa, para que me rescataran, para que me dejaran vivir en su casa un tiempo, para que me dejaran llorar sobre su hombro, lo harían sin chistar. Y ese es, creo que, un gran mensaje para, ojalá, muchas mujeres que estén viendo este programa, cómo ir construyendo sus ejércitos, cómo no conformarse, cómo forjar sus propias vidas y saber que no necesitan tener a un hombre a su lado para hacerlo. Ay, Denise, tocaste tantas cosas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero te preguntaría, ¿a qué te aferras cuando estás, no Denise Dresser, Denise, cuando estás sola, cuando vienen todos esos problemas, cuando sobre todo es el tema sentimental sobre la inteligencia? Después del corte, la respuesta. No le queda. Extraño desesperadamente a mis hijos. Mi hija mayor, Julia, de 17 años, que es bella, inteligente, una gran persona, estudia en Gales. Y mis gemelos, Samuel y Sebastián, de 15 años, están en Toronto. Entonces tengo una vida fragmentada, de volar a Gales, volar a Toronto, hablar con ellos todas las noches. Siento que tuve una maternidad truncada de hijos que me fueron arrebatados y muchas veces me he preguntado por qué. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. La doctora Denise Dresser nos está compartiendo algo, por lo menos para mí, invaluable, y espero que también para ustedes resulte así. ¿Qué pasa cuando de repente tenemos ese gran nombre, los medios, las publicaciones, el doctorado en esta universidad, y enfrentamos una situación como personas solas? ¿A qué nos aferramos? Porque tenemos que salir a dar esta cara, y en la soledad la cosa está muy difícil. Ayer escuchaba yo a Elena Poniatowska en un homenaje que le hicieron en Bellas Artes decir que vivir cuesta trabajo, y es cierto, pero cuesta menos trabajo cuando sientes que tu vida tiene algún significado que te trasciende. Y yo, ¿a qué me aferro en esos momentos de tristeza, de dolor, de soledad? Me aferro a mi amor por el país, a mi trabajo, a mis lectores, a eso que me saca de la cama, me lleva a levantarme. Mis alumnos, ser profesora para mí es una fuente de energía. Siento que es quizá una de las cosas más importantes que hago, ir forjando generaciones, espero, de ciudadanos jóvenes, críticos, con conciencia social, con sentido de responsabilidad hacia su propio país. Y eso que me hace despertarme en las mañanas es cómo doy una mejor conferencia, cómo escribo una mejor columna, qué libro tengo en mente, de qué manera ayudo hoy para que este sea un buen día. Y es un buen día cuando logro contestarme por la noche que hice algo por mi país. ¿Y como mamá? Como mamá, extraño desesperadamente a mis hijos. Mi hija mayor, Julia, de 17 años, que es bella, inteligente, una gran persona, estudia en Gales. Y mis gemelos, Samuel y Sebastián, de 15 años, están en Toronto. Entonces tengo una vida fragmentada, de volar a Gales, volar a Toronto, hablar con ellos todas las noches. Siento que tuve una maternidad truncada de hijos que me fueron arrebatados y muchas veces me he preguntado por qué. Y quizá la respuesta es porque tengo cosas que hacer aquí, o quisiera creer que hay cosas que yo necesito hacer con este tiempo, el que me queda,
Ojalá sean muchos años de seguir escribiendo, seguir sacudiendo conciencias. Ojalá me saquen del ITAM un camastro con los pies por delante a los 90 años, ya en la última clase que pueda dar, para que todo esto tenga sentido. Y además saber que mi identidad no proviene solo de ser madre. Claro que es una parte muy importante de mí y tuve a mis hijos cerca de mí, los gemelos hasta los 13 años, Julia hasta los 14, y espero haberles transmitido cosas que ellos carguen consigo para siempre. La importancia de las ideas, el valor de la creatividad, el perder el miedo a los más fuertes, el vivir la vida como una gran aventura, el tener aprecio por el arte, la literatura, la pintura, la arquitectura, el placer de la amistad, el placer de la comida, el saber cómo construir una vida grande. Siempre les digo eso, que vivan una vida grande y una vida con sentido. Y la vida con sentido proviene de salir de tu pequeño mundo y ver que en un país con 50 millones de pobres, ser de clase media como lo somos tú y yo, es ser privilegiado. Y siempre les digo a mis alumnos e incluso a mis hijos, ¿qué van a hacer con su privilegio? Y ojalá hagan cosas importantes y trascendentes por su país y por otros. Sin duda te están cambiando muchas cosas, estás leyendo muchas otras partes y caras de tu vida, ¿no? Pues Germán Dehesa, mi gran amigo a quien extraño, de hecho mi libro El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México, está dedicado a él, junto con mis hijos. Decía que era yo muy intensita. Y creo que se refería pues a que soy apasionada, para bien y para mal. Para bien en el sentido de alzar la mano cada vez que me piden que participe en una causa, que si hay que defender a Yaquiri, que si hay que pelear por el derecho a decidir fuera del Distrito Federal, que si hay que pelear por los derechos de los consumidores a no ser expoliados, que si hay que pelear en contra de algún monopolio o algún monopolista, o pelear para que este país eduque a sus mujeres, a las cuales les da solo 7 años promedio de educación. Y apasionada para mal, pues creo que mis exnovios y mis exmaridos explicarían mejor que yo por qué. Sin duda, pero también a ellos les toca. Oye, la ciencia política, los avances, los retrocesos y sobre todo la visión, ¿cuáles son los temas en este momento que debemos, los temas clave que debemos de poner atención? Mira, en mi campo, que es de la política comparada, los temas que me siguen fascinando son de consolidación democrática, de cómo nivelar el terreno de juego en sistemas capitalistas que se caracterizan por ser de cuates, de amigos, lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama capitalismo de cuates, y cómo ese sigue persistiendo en México y en muchos otros países. Me interesa cómo crear democracias funcionales, verdaderamente representativas, que rindan cuentas, que no es el caso de México hoy. Me interesan mucho los temas de cómo hacer crecer a un país, porque me parece que en México esa es la gran pregunta para la cual no hemos tenido una respuesta apropiada. Somos un país que ha crecido a 1.5% promedio en los últimos 15 años y somos un país con un extraordinario potencial mal gastado, mal utilizado, con grandes riquezas naturales, una población talentosa, trabajadora, y aún así nos ven y nos vemos como un país rezagado, paralizado, un país que no educa lo suficiente a su población, un país donde 6 de cada 10 mujeres siguen padeciendo la violencia doméstica, un país con muchos retrasos, con muchas lagunas, yo lo llamo un país en construcción, y eso en sí me apasiona, porque implica que lo que uno hace tiene más resonancia y tiene más valor y participas en la tarea de construcción, y cada vez que pienso en eso me resulta emocionante.
Pienso en las últimas frases de mi libro El país de uno, venturosamente somos de México. Siempre me ha gustado ser mexicana. Y si la gente me percibe como muy crítica y muy áspera a veces, proviene de un buen lugar, proviene de aquí. Proviene de pensar en el país que podemos ser y cómo no me conformo con que aspiremos a menos. ¿Las reformas están funcionando en este sentido? Por ejemplo, en la competencia, el sector telecomunicaciones, el sector energético, ¿están ayudando en Es muy temprano para poder medir su impacto. Se están apenas instrumentando, en muchos casos falta la legislación secundaria, tenemos una historia de mala instrumentación, de mala regulación, de reformas que se ven bien en el papel y que resultan nocivas para los consumidores y para los ciudadanos y muy favorecedoras para los grupos de interés y las élites de este país. Entonces, creo que veo reformas con buenas intenciones, pero yo viví el salinismo y me acuerdo de él. Entonces, sé que aún las mejores reformas que en su momento son muy aplaudidas pueden acabar siendo muy mal instrumentadas, como privatizaciones que se hicieron en los 80s y los 90s, que crearon problemas que seguimos arrastrando. Entonces yo soy de las que aún está conteniendo la respiración, esperando a ver, no dispuesta a firmar un cheque en blanco ni a poner una palomita ante algo cuyos efectos aún no puedo medir. El presidencialismo priista actual, en comparación, por ejemplo, a la época Salinas, Zedillo, ¿cómo lo ves? Pues veo a un presidente que está tratando de recentralizar el poder, está tratando de resucitar una presidencia más fuerte y lo ha logrado al erigirse en el líder visible de su partido. Lo ha logrado al ejercer disciplina, imponer disciplina sobre el PRI, al encarcelar a Elbester Gordillo, porque pues ahora cualquier priista disidente que no apoye al presidente sabe que puede acabar de la misma manera en la cárcel. Y veo a un presidente que quisiera probablemente obtener la mayoría legislativa para el PRI en la siguiente elección y perpetuarse en el poder durante mucho tiempo, y eso me preocupa. Y me preocupa porque veo una oposición que se está canibalizando, una oposición que no sabe cómo serlo con inteligencia, que está dejando de generar los contrapesos que necesitamos ante esa presidencia que de manera muy deliberada está recentralizando el poder y además usando dinero. El gobierno de México se ha endeudado y ha ampliado el déficit fiscal para conseguir dinero que aún no vemos con claridad en qué se va a usar. Tendría que estar en este momento utilizándose para crear infraestructura, para remodelar escuelas, ese keynesianismo económico que dispara, que detona el crecimiento económico, y no lo vemos. Vemos a un gobierno sentado sobre bolsas de dinero, producto también de la reforma fiscal, que me preocupa vayan a acabar financiando elecciones, financiando gobernadores, financiando el siguiente Rolex de Carlos Romero de Champs. Oye, Denise, seguro tienes tus pecados. Te voy a ir diciendo cada uno. Sí. Me dices lo que se te ocurra. Sí, claro. Pero lo primero que se te ocurra. Sí. Gula. No. Creo que es evidente. De hecho, mi problema es mantener el peso, entonces me obligo a comer de más porque cuando estoy preocupada o enamorada, bajo de peso. Entonces es evidente que la gula no es uno de mis pecados. ¿Lujuria? Solo la he sentido muy intensamente por una persona en mi vida y él sabe quién es. Ok. ¿Pereza? No. Creo que tengo hasta demasiada energía, algo que me solía decir mi exmarido con irritación en la noche era: ya, Denise, por favor, apaga el cerebro. No soy perezosa. Trabajo con mucha disciplina y trabajo intensamente. ¿Soberbia? Creo que algunos me acusarían de ello porque parezco arrogante, pero en realidad soy tímida e introvertida. No me la creo. Cada vez que me habla mi editor de Reforma, pienso que está hablando para despedirme.
Entonces, no, ese no es uno de mis pecados. ¿Avaricia? Una de las cosas que me ocurrió en este divorcio tan complejo fue enterarme por primera vez de cuánto ganaba. Nunca me ha interesado el dinero. Me ha interesado simplemente para poder comprar libros, comprar arte, educar a mis hijos, comer rico, viajar, ser generosa con mis amigos, ser generosa con el país. Siempre hablo medio en broma de la Fundación Dresser y cómo contribuye a diversas causas. No existe, más bien es mi cuenta de cheques. Pero no diría que ese es un pecado mío. ¿Envidia? De la buena. Envidia por las personas que han dejado una buena huella. Envidia por Rosa Parks, quien se levantó en un camión en los años 50 y no le cedió su lugar a un hombre blanco y desató con eso el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Envidia por Mandela, por Gandhi, por Václav Havel, por grandes escritoras como Susan Sontag, pensando que al final de mi vida alguien diga eso sobre mí, dejó una buena huella. ¿Sí? ¿Crees que eso sería lo que te gustaría que dijeran de ti? Eso es lo que me gustaría que dijeran y me gustaría que dijeran que vivió intensamente, que amó a su país, que fue una gran amiga y ojalá mis hijos digan, siempre me quiso. ¿Ira? Sí, mucha. Sin duda es uno de mis pecados. Ira ante la corrupción, ira ante la incompetencia, ira ante la opacidad, ira ante el mal gobierno, ira ante la apatía ciudadana, ira a veces conmigo misma por no ser lo suficientemente poderosa o importante o fuerte para poder cambiar las cosas que veo en este país. Wow, Denise, un placer tenerte aquí en Galería Bepi. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Pásenla muy bien.